¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito de casos prácticos del Sol en Piscis. Ya subí un video anterior en donde describí algunas características de lo que es tener el Sol, el principio de identidad, el principio creativo, de autoexpresión, este planeta, esta luminaria que se encarga de organizar todo nuestro sistema. Y entre otras cosas, hablé de la importancia de encontrar este eje que nos permita enraizar a este Sol en Piscis para que de alguna manera pueda encontrar su identidad en una energía, en una cualidad energética como es el signo de Piscis, que tiende un poco a disolverse, ¿no? Tiende un poco a mimetizarse con el entorno, a ser muy poroso a lo que pasa alrededor, a lo que recibe. Entonces, de alguna manera hay que utilizar estas cualidades para después poder anclarse a la realidad y vivir esta energía tan disipada, tan escurridiza y a veces como con poca sustancia y sustrato, como es Piscis, en la realidad. Algo que es interesante decir, que creo que no lo dije en el video anterior, es que obviamente la cualidad que tiene Piscis, y por ende el Sol, quienes tengan el Sol emplazado en el signo de Piscis, es la capacidad de conectarse con el mundo onírico, con el mundo de la fantasía, con el mundo de los sueños. Eh, Hay un principio creativo enorme, o sea que esta identidad debería volcarse frente a dos frentes que es donde Piscis se mueve como pez en el agua. Uno es la parte creativa y otra es la parte de encuentro con la totalidad, ¿no? En ese encuentro con la totalidad se puede dar de dos formas. Una a través del servicio, es decir, que esta identidad encuentre parte de su principio creativo volcándose a la ayuda humanitaria, a la ayuda de los otros, a quienes se encuentren carenciados, ya sea personas, animales también. Es muy común ver a soles en Piscis que hacen mucho trabajo por los animales, ¿no? Entonces, de alguna manera, este sol va a encontrar su identidad dándose, ayudando en causas humanitarias, nobles, en donde pueda desplegar su compasión, esta humanidad compartida, esta sensación de que entre lo que pasa afuera y lo que le pasa adentro a ellos no hay distancia. O sea, si otro sufre, sufro también yo. Entonces el Sol en Piscis lo que hace es dar ayuda a los que sufren afuera, un poco también para calmar esa angustia existencial que a este signo tan complejo, no complicado, sino transpersonal, complejo, elevado y sutil, le cuesta habitar acá en la Tierra, ¿no? Entonces, hay dos formas de, digamos, de canalizar esta energía. Una es a través de la creatividad. Piscis es básicamente un signo que tiene que ver con el arte, con la música especialmente, con cualquier cosa que nos permita conectarnos con algo superior, con algo que traspasa lo cotidiano y lo personal, o sea, acceder a una energía transpersonal, y por otro lado también cualquier tarea de servicio que nos permita también hacer trabajar esta compasión que Piscis trae como innata, ¿no? Y hay una cualidad que tiene Piscis en esta magia que sabe crear, que es muy bueno, especialmente los soles en Piscis, porque es su principio de autoexpresión, en crear, y que se entienda bien lo que voy a decir, crear magia y crear ilusiones para aquellos que los miran, ¿no? O sea, un sol irradia luz. El sol en Piscis irradia una luz pisciana. Esa luz pisciana siente lo que los demás sienten. Y al sentir lo que los demás sienten, tienen la habilidad de crear esa magia que necesitan los demás. Entonces, es muy normal ver, o muy común, digamos, ver en soles en Piscis este proceso creativo o esta magia utilizada para crear a veces incluso negocios, ¿no? Los políticos
un Sol en Piscis podría ser un político, aquel que sabe leer el movimiento de la masa. ¿Y por qué? Porque lo siente, porque vibra con eso. La publicidad es pisciana también. A ver, ¿de qué manera yo hago algo o vendo algo que la masa lo va a comprar? ¿No? Justamente porque soy parte de la masa siendo un Sol en Piscis. Entonces, es importante esto, la creatividad y el servicio, ¿no? Como dos formas de expresar esta identidad pisciana. Y me pareció interesante ver dos casos de personas que en principio deberían ser conocidas por todos. Vamos a ver algo muy, muy simple en este caso. Esta es la carta de Steve Jobs, que fue uno de los cofundadores de Apple. Perdón que corté, que tuve una complicación técnica. Acá volvemos. Vamos a hacer una súper simplificación de la carta de Steve Jobs. Obviamente no vamos a analizar toda la carta, simplemente vamos a hacer un foco en su Sol en Piscis. Es un Sol en Piscis en casa 6. Es un Sol que está en una cuadratura bueno, acá volvimos, tuve que cortar por una complicación técnica. Esta es la carta entonces de Steve Jobs, uno de los cofundadores de Apple. Vamos a hacer como una super síntesis de su carta natal. No vamos a analizar toda la carta natal, sino que me voy a detener en este momento en su Sol en Piscis en casa 6. Y vamos a ver un poquitito qué características piscianas este Sol expresó a lo largo de su vida. Primero podemos decir que no hay dudas de que Steve Jobs fue un mago de la informática. Y acuérdense que Piscis tiene que ver con la magia, tiene que ver con algo que traspasa lo concreto. A veces Piscis nos lleva a una ilusión, pero cuando se nutre de cierta realidad, realmente la energía pisciana puede traspasar cualquier frontera de lo posible, ¿no? Entonces, la magia es una cualidad pisciana, hay mucha imaginación, mucho poder creativo, y a veces cuando hay herramientas como para llevar esto a la práctica, pareciera que los soles en Piscis realmente hacen magia. Y Steve Jobs sin duda fue un mago de la informática. Supo leer lo que la gente necesitaba y supo popularizar lo que hasta ese momento era de acceso a unos pocos. Creó un producto que en principio fue único, pero que hizo que llegara a las masas otra vez una cierta característica pisciana que hasta ese momento, como les dije, no estaba presente en lo que eran las computadoras y todo el mundo informático. Tuvo primero voy a hacer otra aclaración con respecto al Sol en Piscis, que no siempre sucede, pero el Sol está relacionado con el padre, y saben que Steve Jobs conoció tanto a su madre como a su padre, supo quiénes eran a edad avanzada, ¿no? Ellos lo dieron en adopción. Y a veces el Sol en Piscis puede crear cierta o idealización o cierta confusión en la figura del padre, y este fue el caso de Steve Jobs. No quiere decir que siempre se dé, por supuesto, pero puede ocurrir. También es un dato muy interesante con esta búsqueda de la identidad, que tiene también una cuota de espiritualidad, esta energía pisciana. Él se interesó mucho por la filosofía, también sabemos que Júpiter es el antiguo regente de Piscis. E incluso Steve Jobs llegó a viajar a la India en busca de cierta iluminación espiritual. O sea, la búsqueda de su identidad también estuvo ligada, como corresponde a un Sol en Piscis que se precie, a la búsqueda de lo espiritual. En 1977 creó el Apple II, que se convirtió en el primer ordenador de consumo masivo. Una vez más, esta característica en este gigante de la informática de poder llegar a la gente, llegar a grandes grupos de personas, leer un poco lo que estaba
latente en el inconsciente colectivo, o sea, qué idea tiene la gente, qué necesita, y ahí encontrar este nicho que claramente lo supo intuir, lo supo sentir, ¿no? Piscis tiene como yo digo, como unas antenas paradas que percibe de alguna manera todo lo que pasa alrededor. Bueno, así logró fabricar el primer ordenador de consumo masivo, utilizando estas antenas que Piscis le da a su identidad. Y después, como dato interesante, también me parece que en 1986 creó Pixar, que es un estudio de dibujos animados, como acá también, a través de la tecnología, que fue lo suyo, tiene otros emplazamientos en su carta que dan esta capacidad grande de crear cosas nuevas, de mucha inventiva, pero en este caso nos vamos a quedar con este dato que en 1986 lo que hace es crear una empresa que a través de la tecnología hizo dibujos animados. Estos dibujos animados que también conectan con la fantasía, conectan con la magia propia de este signo tan precioso, ¿no? Y tan mágico. Vamos ahora a una segunda carta, que es la de Chris Martin, que es el líder de la banda Coldplay. Chris Martin nació con el sol en Piscis y es un músico, compositor, cantautor, que principalmente tiene una gran participación, un gran activismo en causas comunitarias. De hecho, es un gran activista contra el hambre en el mundo. Esta es una característica enorme o bien marcada de este sol en Piscis, ¿no? Esta humanidad compartida, o sea, a pesar de que tiene dinero, que es exitoso, sin embargo, ocupado y preocupado por lo que le falta al mundo en materia de comida, ¿no? Fue vegetariano, un poco inculcado por su mujer, después dicen que, bueno, se hizo un poco laxo esta práctica, pero ya el vegetarianismo también da esta comunidad con todas las especies, ¿no? Entonces lo abrazó incluso en una época en donde quizá en los hombres tampoco era tan común. Practica yoga, que es una disciplina que, si bien tiene algo de saturnina, porque el yoga nos ayuda nos pide que estemos en eje, que de repente estemos sosteniendo un asana durante unos minutos. También es una práctica espiritual y es una disciplina espiritual. Y el yoga yo siempre la recomiendo para personas con mucha energía pisciana porque permite esto de lo que hablaba en el video anterior, ¿no? Permite enraizar a una energía tan sutil y tan difusa. Practica surf también, que acá obviamente Piscis es agua y es agua oceánica, entonces también esta identidad necesita encontrar el contacto con el agua, ¿no? A veces cuando no hay un buen Piscis, bueno, hay que trabajar en el enraizamiento, pero también el encuentro con el agua para meterse en el elemento e incorporarlo desde afuera, ¿no? Incorporarlo a partir de alguna modalidad, alguna práctica. Dijo, por supuesto, y es algo que me parece muy pisciano en su identidad, dijo que pasó una etapa de mucha confusión espiritual entre los 16 y los 22 años. La confusión y lo espiritual son características súper piscianas, ¿no? El no tener claro, el no saber en qué creer, este corazón, este centro vital pisciano necesita creer en algo. Y a veces lleva su tiempo esto de encontrar en qué creer, ¿no? Porque en realidad tiene que empezar a conectarse con su propio centro creativo. Pero bueno, esto de la confusión en lo espiritual me pareció un dato súper interesante y sumamente posible en un sol en Piscis. Y él dijo que después de separarse de su mujer, de Gwyneth Paltrow, en el 2014, dijo haber sufrido depresión, que claramente no es algo que sí o sí tengan que tener los soles en Piscis, pero sí Piscis es un signo de mucha vulnerabilidad y a veces cuando tienen golpes en la vida que los obligan a conectarse con el aquí y el ahora y a tomar determinaciones y a sentirse fuertes, muchas veces lo que hacen es como querer
evadirse de ese exceso de realidad que la vida les trae. Y a veces la depresión es una forma como de evadirse, ¿no? Y le compuso a esta historia de amor que tuvo con su mujer y a raíz de esta melancolía a la que lo llevó la separación, esta depresión, compuso canciones que plasmó en un álbum que se llama Ghost Stories, ¿no? Historias de fantasmas. Y, y también estos fantasmas, esto no claro, ¿no? También me llama a este corazón, a este sol pisciano expresándose en un momento de dolor. Y por supuesto, una linda forma de alquimizarlo es haciendo música, que es parte de la cualidad, el contacto con la música es parte de la cualidad creativa que tienen estos soles en Piscis. Así que bueno, espero que les haya gustado. Es parte un poquitito de poner en práctica de qué es esto de lo que hablamos cuando hablamos de un sol en signos. Esta vez le tocó a Piscis, así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima charla. Les mando un beso enorme.